Bueno, de a poco. ¿Sabes? Quiero comunicarles que ya creo la asociación de iglesia a la cual nosotros estamos afiliados, esto es como una noticia que les doy, ¿no? Para alentarles y que estemos orando por ello. Acontece que tuvieron una charla con el secretario de Estado, Delgado y demás, y parece ser que le comentó que ya se está planificando, por decir así, un protocolo para que en un corto futuro, un futuro corto, quizás ya podamos tener reuniones con algunos requisitos que tendrán que poner. ¿Me entiende? Así que estemos orando, que de pronto ya vamos a estar en la casa del Señor todos juntos, con alegría y con gozo. Amén. Bueno, les saludo a todos. Veo a Julio Cedrés allí, el hermano, Gabriel con su esposa, acá las hermanas todas, Alicia, Mónica también, Richard, Lilian, bueno, están todos, gracias a Dios, y algunos más que se van a ir incorporando. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, el domingo yo no pude estar porque tuve un pequeño malestar, pasé una noche un poquito indispuesto, pero gracias a Dios que el pastor Julio Los Santos pudo estar con Federico y estuvo muy lindo el programa el domingo. Espero este domingo estar con Federico para compartir una palabra como el domingo pasado. Gracias a Richard, amén, que ha hecho un trabajo muy bueno, un trabajo bastante complicado. Enrique también, están todos por ahí metiendo mano. Bueno, vamos creciendo también, aprendiéndonos, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Bendito el Señor. Bueno, hermanos, hoy quería pedirles oración, la verdad que estemos orando por Josefina, también por Isabel, nuestra hermana Isabel, por Raquel, la esposa de Mario, y oremos en especial manera por el gobierno, que gracias a Dios llegaron en un buen momento para, bueno, toparse, por decir así, con esta tremenda situación, pero gracias a Dios vemos que están llevando las cosas bastante bien y nuestro país, más allá de todo, no ha sido castigado como otras naciones que vieron que es realmente temible y terrible, ¿no es verdad? Yo me imagino el presidente y todos los senadores y demás contentos, y dice, bueno, ahora ya dentro de poco nos vamos a sentar en el sillón, ¿no? Pero en realidad les tocó sentarse en la silla eléctrica con este problema tremendo, ¿no es verdad? Pero gracias a Dios que están llevando las cosas muy bien. Nosotros apoyemos orando y también sujetándonos a lo que ellos así dispongan. Hemos escuchado alguna congregación, iglesia, no es crítica, pero que han comenzado algunas reuniones allí. Bueno, cada uno es libre de hacer como quiera, ¿no es verdad? Pero nosotros no vamos a ser sabios y vamos a esperar las órdenes de las autoridades como corresponde para hacer las cosas bien. Y cuando eso ocurra, bueno, haremos los protocolos como corresponde y vamos a disfrutar de las cosas de Dios con paz y seguridad. ¿Qué les parece? Amén. Tenemos que estar sujetos a las autoridades. Ellos saben, no olvidemos que hay científicos y hay gente que está realmente estudiando este asunto paso a paso, día a día. Y bueno, damos gracias a Dios que nos están cuidando en esa área, ¿no es verdad? Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Así que no estemos ansiosos, estemos tranquilos, que llegado el momento nos vamos a reunir todos juntos, una vez más, para alabar el nombre del Señor. Aleluya. Amén, bueno, gloria a Dios. Ustedes saben bien de que les dije, les propuse que vamos a hacer un pequeño estudio. ¿Qué les parece? Pastor, de la palabra de Dios. Pastor, sí, me gustaría, antes de que usted dé el estudio, dar unos pequeños anuncios rapidito. Muy bien. Sí, cómo no. Adelante. Bueno, saludar también al pastor Alfredo Peña, que se conectó recién. Anda por ahí Alfredo. Sí. No, comentarle a los hermanos que recuerden que el jueves vamos a tener de vuelta la reunión a las 20 horas, así que en estos días vamos a ir organizando con el pastor para el jueves. Recordarles que, bueno, los sábados también nos estamos reuniendo con los jóvenes a través de Zoom a las 18 horas, y el próximo domingo, si el Señor lo permite, como decía el pastor hoy, estaremos a las 10 de la mañana por Facebook Live, por Facebook Vivo. Y bueno, el próximo martes también, si el Señor lo permite, capaz que después Richard comparte a lo último
¿cómo se le llama esto? Que no me acuerdo, Richard, ahora. Tengo tanta cosa en la cabeza. Lo del colectivo, la plantilla del colectivo. Ah, sí, sí. Bueno, y también quería comentarles algo que el pastor tampoco sabe, pero ahora se lo va a saber. Yo ayer en la tarde hice una publicidad de la reunión nuestra del domingo en Facebook. Es decir, se le paga a Facebook para que ellos hagan publicidad de nuestra iglesia y de los servicios. Hice una publicidad para llegar a 7.000 personas con el servicio del domingo, y les quiero comentar para estar orando, no para que, bueno, somos famosos, no, sino para estar orando para que pueda llegar el mensaje, que lo que queremos que llegue el mensaje y que transforme las vidas. Y entre el domingo y hoy, hace un ratito entré y estuve mirando, entre el domingo y hoy, 1.700 reproducciones tuvo la reunión del domingo de mañana, y se alcanzó 3.200 personas. Así que bueno, estemos orando para que el mensaje llegue y la gente se vaya animando. Algunos ya mandaron mensaje a la página preguntando dónde quedaba la iglesia, qué día eran los horarios y los cultos y todo eso. Así que simplemente eso, pastor, para estar orando para que el mensaje llegue a los corazones. Amén. Amén. Muy bien, hermano, ahí está. Gracias a Dios damos por esto. Bien, luego Richard también va a hablar acerca, porque varios hermanos tenían la inquietud de sus diezmos y ofrendas que hacen falta, pero sabemos, para impulsar la obra, ayudar a otras iglesias, y por eso se estableció un colectivo, que no sé si Richard después tiene el número ahí, y el que desee, sin ningún tipo de presión ni nada, puede allí depositar su diezmo, su ofrenda, y será invertida, por cierto, en la obra del Señor. Hermanos, he pensado en compartir con ustedes algo ágil para que podamos tener un lindo tiempo de meditar y de leer la Escritura en una forma disciplinada, por decir así, ¿no es verdad? Sabemos que la presencia de Dios cubre toda la tierra. Gloria a Dios, eso nosotros lo sabemos, lo hemos vivido, experimentado. Pero la Biblia, la palabra de Dios, no habla de situaciones y lugares específicos donde Dios estuvo morando, habitando. Reitero, el Señor con su presencia llena todos los lugares. Y yo quisiera repasar un poquito donde la Biblia dice que el Señor estuvo morando, habitando, ¿no es verdad? Lo primero que sabemos que fue en el Edén. Tenía comunión plena con nuestros primeros padres en aquel momento, en esa dispensación de la inocencia, y el Señor venía, el Dios venía y estaba con ellos, moraba allí en el Edén, junto con ellos. Pero sabemos todo lo que ocurrió, todo lo que ocurrió y demás, y el hombre se ha expulsado de allí. Pero luego vemos que también Dios hizo morada en aquella tienda, en aquel tabernáculo, que significa tienda de vida, que justamente ordenó que se construyese, que se hiciese para acompañar al pueblo de Israel en el peregrinaje. Eso vamos a leer un poquito hoy. Luego vemos también que cuando ya Israel llega, los judíos llegan a su tierra y se establecen, se construyó el primer templo, que construyó Salomón, y Dios dice allí, en Primera Reyes 9, del 1 al 3, que Él estaría con su oído atento y su presencia allí, y de habitar allí. Luego también vemos en la persona de Jesús, que Dios estaba en Cristo Jesús. Allá en San Juan 14, 8 y 9, cuando tiene aquel diálogo con Tomás, ¿no? Que le dice, a Felipe, perdón, que le dice, y muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, pero ¿cómo? Tanto tiempo he estado con usted, y como diciendo, el Padre y yo somos una cosa. Es decir, Dios habitaba en Cristo Jesús. Pero luego también vemos, como quinta opción que nos muestra la Biblia, que Dios vino a morar a los creyentes, a la iglesia. Y esto lo sabemos muy bien porque ocurre en el día de Pentecostés. Allí en Hechos 1 al 4 al 5 está la promesa, y en el capítulo 2 del 1 al 3 está el cumplimiento, cuando desciende el Espíritu Santo, aleluya, y bueno, nuestros hermanos de aquel momento, como 120, comienzan a hablar en nuevas lenguas y a predicar la salvación, las glorias de Dios, todo lo que sabemos.
Y ahí vemos de que así como el Hijo se encarnó en la persona de Jesús, que es misterio extraordinario, ¿no? También Dios Espíritu Santo, Dios mismo, pero Espíritu Santo, se encarna en los creyentes, en la iglesia, en cada uno de los que habían creído, de ese momento hasta el día de hoy. Y Dios viene a morar, a habitar en nuestras vidas. Es un gran misterio, ¿no? Una gran maravilla, que seamos templo del Espíritu Santo. El pastor Alfredo siempre me dice, cuando estamos construyendo, ¿no? Y veía que yo era un poco ancho y grande, dice, vos no sos un templo, vos sos una basílica. Pero bueno, él se ríe ahora. Pero cada uno es como Dios lo ha hecho, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y tenemos que estar felices y contentos por ello. Pero Dios viene a habitar a nosotros. Ahí vemos ese quinto lugar que nos dice la Biblia. Y también tenemos uno más, que es que Dios morará en el cielo con los creyentes. Qué cosa maravillosa, ¿no? Allá en Apocalipsis 21, del 1 al 3, del 1 al 3. Yo lo voy a leer, que dice así. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él, Dios, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué precioso, Dios morará con ellos. De manera que vemos que la Biblia nos habla específicamente de estos lugares donde Dios habitó, moró y está. Gloria a Jesús. Y yo quisiera compartir con ustedes cuando el Señor viene a morar a ese tabernáculo. Hace unos quizás 15 años, yo estuve dando este estudio los domingos de mañana, me acuerdo, y bendijo y entusiasmó a muchos hermanos. Y entonces quería compartir, ¿no es verdad?, con ustedes acerca de ese tabernáculo que significa tienda de vida, donde el Señor estuvo allí presente. Por eso vamos a leer en primera instancia, hermanos, si quieren anoten, allí en Éxodo capítulo 25, del 1 al 8, donde Dios le da la orden a Moisés, siervo de aquel momento, líder del pueblo de Israel, que le construya una casa para él. En este caso, un tabernáculo, una tienda. No olvidemos de que Israel era nómada, un pueblo nómada, iba en el desierto. Y vamos a leer entonces allí de Éxodo capítulo 25, verso 1 al 8. Éxodo 25 del 1 al 8, que dice así. Entonces, dice, Jehová Dios habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le adhiere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, o sea, del pueblo. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Esta era la vestidura del sacerdote. Y harán, este es el verso 8, muy interesante, escuche, y harán un santuario para mí, un lugar para Dios, especial, específico. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Aleluya, qué bonito esto, ¿eh? Qué precioso, hermanos, qué maravilloso. ¿Cuál era el deseo de Dios? Habitar en medio del pueblo. Esto nos habla de ese amor inconmensurable de Dios, ¿no es verdad? Y luego dice, y conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Es interesante
las últimas palabras, ¿no? Así lo haréis. Es decir, que Dios dio una orden y Él exige, porque lo vemos, lo habla en forma imperativa, que lo hagan conforme Él va a diseñarlo. Porque ese tabernáculo lo diseñó Dios, no lo diseñó el hombre, sino que lo diseñó Dios. Y sabemos que Dios es un buen diseñador, ¿no? ¿Verdad? Creó este mundo, esta tierra, qué diseño, ¿no? Pero este tabernáculo, hermanos, tiene una importancia muy grande, porque más allá de que es una tienda, como hemos dicho, es figura maravillosa, preciosa, de la persona gloriosa de Jesús. Y eso es lo que vamos a tratar de ir viendo los martes, avanzando un poquito en ello. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría que siguiéramos? Entonces, ¿sí? Bueno, algunos me hacen así y eso me alienta también, gloria a Dios. Hay unos más, miren, se están incorporando los hermanos, Bien, vemos que Dios le da esa orden a Moisés que le construya una casa para que él more. Y también le dice los materiales que va a usar. Vieron que no es ni bloques, ni ticholos, ni hormigón, son otros materiales. No olvidemos que tenía que ser una tienda que se plantase y se levantase y también se transportase junto con el pueblo. Y los materiales, dice Dios, que se lo pida al pueblo, Y caramba, cuando pensamos en Israel, que estuvo cautivo, que estuvo esclavo, y Dios le pide entonces que el pueblo traiga, como hemos leído, ¿no es verdad?, en el verso 3, oro, plata, cobre, azul, púrpura. Pensamos, bueno, pero ¿de dónde sacarán esos materiales? Y es extraordinario ver que cuando Israel es liberado, en esa última, el último castigo que vino de parte de Dios a los egipcios, que fue la muerte de los primogénitos, allá en Éxodo 12, vamos a leer del verso 33, y dice que cuando mueren los primogénitos, fue un golpe tremendo para Egipto. Yo a veces he pensado, ¿no?, que quizás ninguna nación en la tierra ha vivido una experiencia de esta, una tristeza de esta magnitud, una amargura tan grande, un dolor tan grande. Todos los primogénitos. No hubo casa en Israel, aún en el palacio justamente del faraón, ¿verdad?, que no tuviera que el sufrimiento de la pérdida de un primogénito. Y cuando hablamos de primogénito quizás pensamos en un bebé, pero no. De pronto una persona mayor era el primogénito, quizá un abuelo, quizá un joven, era el primogénito de esa familia, ¿comprende? Es decir, que fue algo realmente terrible. ¿Qué lloro se habrá escuchado? ¿Qué agonía habrá ocurrido esa noche? No olvidemos que las noches en aquella época eran de total y profundo silencio. Y toda una nación llorando, clamando el sufrimiento, ¿no es verdad?, de la pérdida del primogénito. Qué tremendo esto, ¿no? Y vemos que esto, sin lugar a dudas, estaba en el plan, en el propósito de Dios. Hizo que entonces los egipcios, no solo Faraón mismo le dijera que se fuera, sino que los egipcios le pedían por favor que se fuera, los apremiaban, váyanse, dice. Y eso es lo que leemos ahora en Éxodo 12, 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo, o sea, el pueblo de Israel, dándose prisa a echarlos de la tierra porque decía, todos somos muertos. Es decir, el gran temor había venido sobre ellos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase. Fíjese qué rápido que fue que la masa, al parecer el pan, que tenía que leudar, la tuvieron que llevar así. Y sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios, fíjese usted, ¿no?, alhajas de plata,
y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Qué me dice? Gloria a Dios, ¿no? Bueno, ellos tuvieron esclavos, vivieron exprimidos, por decir así, pero ahora como que, bueno, no se fueron con las manos vacías, ¿eh? Se fueron como un premio, cobraron casi todos juntos, por decirlo así, de esa manera. Y eso fue lo que promovió y sirvió, porque lo tenían, para traer como ofrenda, para construir ese tabernáculo, esa casa de oración. Y es interesante que justamente Dios le dice allá en Éxodo 25, donde hemos leído, en el verso 2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Qué principio extraordinario vemos aquí de lo que la ofrenda que agrada a Dios, la ofrenda que se acepta al Señor como un olor fragante. Es esa ofrenda que se da de todo corazón, con alegría, ¿no es verdad? Nuestros diezmos y ofrendas que damos en ese espíritu, en esa visión, en esa determinación, es lo que Dios justamente espera de su pueblo, bendito el Señor, de todo corazón, de su voluntad, no por presión, no por obligación, sino por amor al Señor, en este caso, en esta época de dispensación, por amor a la iglesia, que es el medio único por el cual su palabra se extiende y alcanza las almas, por amor al fin y al cabo a las almas perdidas, para que puedan recibir, ¿no es verdad?, el mensaje de Dios en la multiforme, de muchas maneras, de muchas formas, pero que llega el mensaje del Señor al corazón de los incrédulos y también para bendecir y sostener la casa de Dios. Esta es la ofrenda que agrada a Dios, hermanos queridos, y esa es la ofrenda que debemos siempre traer a la presencia de Dios, ¿no es verdad? Así lo hemos enseñado en nuestra iglesia, así lo hemos vivido. Ustedes saben bien que muchas veces expresamos que si alguien no va a diezmar y ofrendar con amor, con alegría, que no lo haga, porque no va a ser de bendición ni para él, ni para la obra de Dios. Pero gracias a Dios, cuando Dios levanta un pueblo de fe, vemos que ocurre justamente de que traemos nuestras ofrendas y diezmos, y eso hace posible que podamos extender el reino de Dios, ¿no es verdad? Miren, el último templo que construimos, ¿o se olvidaron que vamos a construir otro templo? Amén. Esto va a pasar, Atención. Y Dios nos va a ayudar. Y vamos a plantar otra casa de Dios para que otros conozcan de Jesús. Alfredo hace así. Ya vas a venir a trabajar conmigo, Alfredo, no te preocupes. Y vas a comer la comida que yo haga al mediodía, porque vos sos un hombre de fe, un hombre de valor. No te pasó nada, así que está todo bien, Alfredo? Bien, como le decía, vamos a hacerlo en el nombre glorioso de Jesús. Cuando digo vamos, me refiero a todos, unos de una forma, otros de otra, pero en realidad todos apoyando y llevando la obra de Dios adelante. Qué lindo es esto, ¿no es verdad? Qué texto que nos enseña tanto, diciendo a Dios que todo varón que lo traiga esa ofrenda de corazón, de su voluntad, de su voluntad. Qué bueno es esto, Gloria a Jesús. Bueno, y el pueblo respondió y lo hizo de tal manera que llegó un momento en que Moisés dijo, bueno, ya está, no traigan más porque ya alcanza. Ya lo que hay alcanza, ¿no? Qué bueno esto, ¿no? Gracias a Dios. Y entonces se echó mano a construir ese tabernáculo, que como he dicho significa tienda de vida, porque al morar Dios allí está la vida, y la vida profunda, plena, total, absoluta. Entonces, se construye ese tabernáculo bajo las directivas de Dios, bajo el diseño de Dios, bajo la visión de Dios. Y es interesante notar que Moisés lo hizo en obediencia a Dios, y cada vez que culminaba algo de ese tabernáculo, ¿no es verdad? Una y otra vez la Biblia dice, y se hizo conforme el Señor lo mandó. Lo hizo como Dios lo dijo. Hermanos, para ser buenos siervos tenemos que hacer las cosas como Dios nos dice. Gloria a Jesús.
No vemos a Moisés contender con Dios, ¿por qué le voy a poner esto acá y por qué lo voy a hacer así, por qué no lo haces así? Sino que él se limita a obedecer a la orden del Señor y a construir esa casa donde iba a morar Dios, conforme el propósito y el mandato de Dios. Vemos que siempre ese principio de la obediencia a Dios es lo que realmente resulta positivo, ¿verdad? Tanto para la persona en sí, sino que también para el pueblo de Dios y para el prójimo, gloria a Dios. Bueno, entonces vemos de que Dios da esa orden, de que se hiciera, quedan 10 minutos, me dicen ahí, bueno, tengo acá asesoramientos. Bueno, apenas estoy haciendo la introducción. ¿Yo estoy aburriendo? Espero que no, gloria a Dios. Me hacen así, no hay problema. Bueno, 10 minutos. Bueno, muy bien. Hermanos, Dios manda hacer ese tabernáculo. ¿Para qué? Para andar y estar en medio de ellos. Y aquí vemos que el deseo de Dios era estar en medio del pueblo. Ese ha sido siempre un principio de Dios, este Dios amoroso y precioso, como está hoy en medio nuestro. Porque el Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Gloria a Dios. Ahora, fíjese usted que ese no era un campamento de vacaciones. No, no lo era. Allí había muchísimas tiendas. Cada familia tenía una tienda. Más los animales. Fíjese la cantidad que podrían ser. Y estaba esa casa, ese tabernáculo que también lo vamos a llamar la casa de oro, porque fue revestida en oro. Entonces eran miles de tiendas, miles, pero no tenían colores vivos, agradables, como ahora quizás vemos una carpa, ¿no? Con colores, no, sino que eran, pienso yo, grises y algunas negras. ¿Por qué? Porque, bueno, era lo que tenían, ¿no es verdad? Y no era un pueblo pequeño, no era una tribu, eran 12 tribus que allí en la esclavitud habían crecido en forma realmente extraordinaria, milagrosa, diríamos, porque hay que crecer una nación así en una esclavitud tan terrible. Pero la mano de Dios, la bendición de Dios estuvo siempre con ellos, a pesar de las circunstancias. Entonces vemos de que era un pueblo numeroso, 12 tribus. Se piensa que eran varios millones de personas. Así es, quizás 2 o 3. Se piensa eso. No tenemos claro ese asunto, pero sin lugar a dudas que se piensa que era así. Yo pensaba, haciendo un poquito de matemática, que si cada tienda tuvieran 5 personas y fueran 2 millones, serían 400.000 tiendas. A ver, los que saben matemática, ¿puede ser? 400.000 tiendas. Y si fueran 3 millones, serían 600.000 tiendas. ¿Se dan cuenta? 600.000 tiendas, si fueran 3 millones. Más, como he dicho, animales y demás, ¿no es verdad? Por eso que cada vez que emprendían el viaje, era un pueblo inmenso. Era una larga fila, ¿no? De kilómetros, de gentes llevando sus cosas y demás. Y hermanos, cuando ellos acampaban, cuando venía la orden de Dios de acampar, no cualquiera se acampaba en cualquier lado. Decía, me gusta acá, el otro allá, no. Sino que había un orden. Y 3 tribus estaban al oeste, 3 al este, 3 al sur, 3 al norte. Siempre era así. Cada tribu estaba unida a 2 más y allí, en orden, se establecía. Y en medio... Perdón, permiso. ¿Qué les parece si de corta ingresamos todos de vuelta con el mismo ID y contraseña? ¿Puede ser? Sí. No sí, pastor. Sí. Pastor, bueno. Ahora quedan 9 minutos, pero podemos entrar de vuelta con la misma dirección y podemos tener otros 40 minutos más. O lo que quieras, para cerrar. Bueno. Seguí. Y como decía,
Fíjense, imagínense, ¿no verdad? Hay que usar un poco la imaginación también. Toda esa multitud, pero que se acampaba en un orden correcto y perfecto bajo la orden de Dios. Y en el medio estaba esa casa de oro, preciosa, con su vallado blanco, que se destacaba. Qué contrariedad, ¿no? Que tantas tiendas grises, oscuras, pero en el medio la casa de oro. Como que el cielo en medio de la tierra. Y esto me hace pensar mucho, hermano, de cómo el Señor, en su amor, en ese amor tan grande que Él tiene, ¿no es verdad? No tiene en poco venir a morar en medio de aquel pueblo. Porque pensemos, cada familia tendría sus preocupaciones, tristezas, también sus peleas, sus miserias, a veces cosas que no son ni muy agradables, ¿no es verdad? Corazones egoístas, ambiciones, pensamientos impuros quizás también, bueno, algún enojo contra alguien, quizás hasta odio. Si podríamos poner una cámara en cada tienda, que cuántas cosas hubiéramos visto allí. Más en un pueblo que realmente se destacó por ser muy rebelde, lo sabemos a través del peregrinaje. Pero aún así, aún dentro de esa miseria humana, por llamarlo así, Dios anhela, quiere morar en medio de ellos. ¿Qué diferencia hay de aquel pueblo que estaba así y nosotros? Porque nosotros, gracias a Dios, somos de Cristo, Dios nos ha redimido, pero también tenemos en parte nuestras miserias. Lo vemos, lo tenemos que reconocer. No somos perfectos y a veces, sin lugar a dudas, que erramos. Pensamientos que no andan muy bien y cosas por el estilo. No solo con Dios, sino a veces con el prójimo, hasta con un hermano, quizás, con un pastor, no, por favor, el pastor no lo... Pero nos pasa. Pero aún así, vemos que Dios quiere tener comunión con nosotros, ¿no? Cuán grande es el amor de Dios, hermanos. Qué precioso que es el Señor. Y vemos aquí que siempre la iniciativa de la comunión de lo eterno con lo humano no nace del hombre, no surge de nosotros. Siempre la iniciativa la ha tenido y la tiene Dios, de verdad, para tener esa comunión, para querer morar en medio nuestro, aleluya. ¿No es verdad? Un día alguien me dijo, en cuanto a Zaqueo, dice, ¿cómo Zaqueo? Dice, quería ver a Jesús y conocerlo, ¿no es verdad? ¿Cómo lo buscó? Y yo le dije, ¿será que Zaqueo buscó a Jesús o Jesús a Zaqueo? Más bien Jesús a Zaqueo, ¿no? Entonces, vemos, mis hermanos, cuán grande es el Señor, tan precioso, ¿no es verdad? Ustedes se imaginan esa casa que la vamos a ir viendo, describiendo, ¿no? A grandes rasgos, pero para tener una linda idea, esa casa extraordinaria en medio de un pueblo tan pobre, tan miserable, pero que Dios quería enriquecer a través del conocimiento y el poder y el amor de Él. Gloria a Jesús. ¿Por qué será que Dios se interesó tanto en esa gente? ¿Por qué no los dejó solos, abandonados? Bueno, ya los saqué, ahora que se arreglen. No, de ninguna manera. Porque Dios tiene cuidado de su pueblo. Y Dios cuidó a Israel en medio del desierto. Usted sabe lo que es un desierto, ¿no? Usted lo sabe. Eran 3 millones, animales y cuántas cosas hay. Pero siempre tuvieron agua. Siempre tuvieron el maná. Cuando se rebelaban les mandaba codornices, Dios y esas cosas, porque, ¿me entiende? Y de día iba una nube que los cubría para que el sol no los cocinara. Como un aire acondicionado le ponía el Señor. Y de noche una columna de fuego, porque vio que cambia la temperatura abruptamente en el desierto. Y una columna de fuego, hermano, les daba ¿qué? Calor. ¿Cómo cuidaba Dios a Israel, no? Sus vestidos nunca se gastaron. El calzado nunca se gastó. ¿Se da cuenta?
Ese calzado, por cierto, no era chino, ¿vio? Vamos a empezar por ahí. Estaba bendecido por Dios. Pero hay una cosa, y con esto ya quiero terminar un poquito, ¿no? A ver, piense usted, ¿cuántos creyentes de todas las iglesias, usted y yo y todo, no dudamos en nada en cuanto a lo que Dios hizo con Israel y su peregrinaje? ¿No es verdad que sí? Lo creemos, algunos lo hemos predicado muchas veces, otros alabamos a Dios por ello. Ahora, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Y va a cuidar a su pueblo de la misma manera. Ahora estamos atravesando un desierto de enfermedad, de incertidumbres, de no saber el futuro y todas esas cosas, pero Dios nos está cuidando y nos va a cuidar. Nada nos va a pasar que no esté en la voluntad de Dios. Ni a usted ni a mí. Nada, absolutamente nada. Ni a la familia. Gloria sea a Dios. Por eso, siempre, como he dicho, sujeto a las consideraciones, a las ordenanzas y a todas esas cosas que tenemos que hacer, pero no tengamos temor por nada, ni miedo. No importa si usted tiene esto, aquello, lo otro. Dios lo va a cuidar y lo va a bendecir. Gloria a Dios. Y nos va a sacar en victoria. Bendito sea Jehová. Porque estamos en las manos del Señor. Él mora con nosotros. Él pelea por nosotros. Digo esto porque a veces nuestro corazón comienza a temblar también un poquito, Y mismo las cosas materiales. Se está hablando de un futuro muy incierto en las economías, y es verdad, sí, porque esto sacudió al mundo, como ya lo sabemos y demás. Pero Dios nos va a proveer, hermanos. No nos va a faltar. Hagamos lo que Dios nos manda. Ocupémonos de las cosas de Dios, que Dios se va a ocupar de nosotros. Amén. Porque Él es un Dios bueno. Nos ama. Somos su pueblo. Usted no sabe cuánto le agrada a Dios estar con nosotros. Es maravilloso. Ojalá que podamos descubrir más y más y más en profundidad que Dios quiere siempre estar con nosotros, a pesar de que a veces no estamos de la mejor forma ni acertamos de la mejor manera.